Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida de vuelta al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 8 que trata la cultura de la muerte, historia y mentalidad. Estamos ahora en la lección 2 que trata la primera parte de un resumen que hemos hecho, un resumen histórico de la cultura de la muerte. Primera pregunta, ¿cuándo comenzó la cultura de la muerte? Podemos decir que en realidad la cultura de la muerte comenzó con el pecado original, cuando el diablo en forma de serpiente engañó a Adán y a Eva y les hizo creer que serían como dioses, que ocuparían el lugar de Dios, decidiendo arbitrariamente qué es el bien y qué es el mal. Y esta tentación se encuentra en Génesis 3:5. Lo nuevo de esta cultura de la muerte ya en la época moderna es que ha sido el avance de la tecnología. Por ejemplo, nuevas técnicas para abortar, hay nuevas técnicas como la fecundación in vitro para destruir embriones, hay nuevas técnicas de anticoncepción, etcétera. También ha habido un avance en las comunicaciones y por lo tanto una mayor difusión de la cultura de la muerte. Ha habido también por lo tanto una difusión masiva de la mentalidad hedonista en la sociedad que favorece la cultura de la muerte y que hace creer en la mentalidad colectiva que la gente crea que el aborto, etcétera, es un avance de la libertad, cuando es todo lo contrario. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las raíces modernas de la cultura de la muerte? En la época moderna, en la historia, se cuenta a partir ya de finales del siglo XVIII hasta el presente. Tenemos como primera figura a Thomas Robert Malthus, que fue un clérigo inglés y también profesor universitario de economía que vivió en las fechas indicadas en la pantalla. Malthus, a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, elaboró lo que él llamó ensayo sobre la población. En este ensayo, Malthus creía erróneamente que la población crecía más rápido que la producción de alimentos y que por lo tanto, si no se detenía ese crecimiento demográfico, iba a haber hambrunas. Tenemos también la figura de Charles Darwin, ahí están las fechas de su vida en pantalla, que elaboró la teoría de la evolución, donde dijo que los más fuertes sobreviven y los más débiles mueren. Esta idea, aunque no necesariamente Charles Darwin la propuso, de todas maneras influyó en la eugenesia, en los que elaboraron esta teoría perversa que ya hemos explicado, y también en la idea del derecho a la muerte. Francis Galton, familiar de Darwin, y los intelectuales alemanes desarrollaron en una ciencia esta perversa teoría de la eugenesia. Luego, en el año 1920, en Alemania, se publicó el libro La vida carente de valor, de dos intelectuales alemanes que proponían que se podía permitir la muerte o matanza de aquellas personas que ellos consideraban carentes de valor. Esta ideología perversa que llevó a la eutanasia de muchas personas con problemas psiquiátricos influyó en la ideología nazi que tomó el poder en Alemania en 1933. Ya esta teoría eugenésica y promuerte existía antes de los nazis, pero a los nazis, que eran unos criminales, les vino como anillo al dedo y ya sabemos lo que ocurrió. Lo llevó a matar no solamente a personas que padecían problemas graves de salud, los cuales su vida hay que respetar de todas maneras, claro, sino también a otras personas como judíos y otras personas inocentes que ellos no querían. Y vemos, queridos amigos, cómo las ideas tienen consecuencias y las ideas muy malas tienen consecuencias muy malas. Pregunta 3. ¿Quién fue Margaret Sanger y qué es la IPPF? Margaret Sanger fue una activista libertina de Nueva York que creía en el libertinaje sexual, en los métodos para el control de natalidad, incluyendo el aborto, y también en la eugenesia y el racismo. Ella fundó la Liga para el Control de la Natalidad a principios del siglo XX, que luego le cambió el nombre a Planned Parenthood en 1942 porque la gente reaccionaba mal ante las ideas eugenésicas intrínsecas al control de la natalidad que promovía Sanger, y astutamente le cambió el nombre a Planned Parenthood.
Sanger, junto con otros activistas antivida, fundó la IPPF, Federación Internacional de Planificación de la Familia, en 1952. La ONU también es parte de la cultura de la muerte. Fue fundada en 1945 para asegurar la paz y los derechos humanos. Sus primeros líderes fueron de los países escandinavos, que se consideraban vía media entre el capitalismo y el comunismo. La mentalidad escandinava socialista y libertina desvió prontamente a la ONU de sus nobles principios que la fundaron. La ONU sacó una lista en 1948 de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, pero no dijo cuándo comienza la vida humana, no dijo que comienza en la concepción. Se negaron a aceptar esto. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt en aquel momento, y también la Unión Soviética Socialista. El profesor comunista no aceptaban, o mejor dicho, aceptaban el aborto y no que la vida humana comience en la concepción. También hay que darse cuenta que Roosevelt, la primera dama, era amiga de Margaret Sanger y tenía ideas parecidas a las de Sanger. La píldora de la cultura de la muerte también es parte de este entramado de la historia de la cultura de la muerte. Sanger financió y promovió la píldora anticonceptiva, que fue probada en cientos de mujeres puertorriqueñas, causándoles muchos disturbios endocrinos. Pero la agencia que se ocupa de la regulación de alimentos y fármacos en Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, la aprobó en 1960. El Tribunal Supremo también aprobó la anticoncepción en el caso Griswold versus Connecticut en 1965. Luego tenemos que, o mejor dicho, tres decenas antes, 30 años antes, la Conferencia Anglicana de Lambeth aprobó la anticoncepción en ciertos casos para los matrimonios, específicamente el condón. Casti con V, el encíclica del Papa Pío XI, en respuesta a Lambeth en 1931, mantuvo la doctrina católica de siempre en contra de la anticoncepción, pero ya lamentablemente se estaba creando una especie de grieta en el mundo cristiano que pasó de la iglesia protestante a la iglesia católica, eventualmente haciendo mucho daño, como veremos. Luego tenemos que en 1974 el Departamento de Estado de Estados Unidos elaboró en secreto lo que luego se conoció como el informe Kissinger, que fue desclasificado en 1989. Este informe promueve el control demográfico de los países pobres para mantener la hegemonía económica de Estados Unidos, especialmente su acceso y su control de las materias primas, sobre todo los minerales en esos países pobres. En ese informe no se promueve abiertamente el aborto, pero sí se dice que ningún país ha controlado su población sin el aborto, abriendo el camino al aborto como medio de control de la natalidad y de control demográfico. El documento sí promueve abiertamente la anticoncepción y los dispositivos intrauterinos. Como sabemos, estos últimos son abortivos. Y bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte de este breve resumen histórico acerca de la cultura de la muerte en tiempos modernos. Ahí tienen en pantalla nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros si quieren obtener más información acerca de este tema y los demás temas que tenemos disponibles para ustedes en Vida Humana Internacional. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.